el Señor les bendiga. Soy el pastor Alejandro Calderón. Ya estamos aquí una vez más para impartir, ¿verdad?, las clases de nuestra escuela teológica, ¿verdad?, online, ¿verdad?, a través de internet, de la escuela ETESPE, ¿ya? Y estamos para comenzar hoy, ¿verdad?, con la primera clase entonces de la nueva materia de armatología, ¿verdad?, bíblica o doctrina, ¿verdad?, del pecado. Amén. Así que les invito, ¿verdad?, que tomen su material, su apostilla, ¿verdad?, su Biblia, las cuales vamos a estar utilizando entonces para poder, ¿verdad?, estudiar esta maravillosa materia y poder entender un poquito más, ¿verdad?, acerca de lo que es el pecado. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a la introducción a la página número 2. Le invito a que abra su material en la página número 2 y vamos entonces a la introducción. ¿Ya? Vamos a ver entonces en una definición, ¿verdad?, qué es lo que es pecado. Vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que es pecado. La gente hoy en día habla mucho del pecado, de no pecar. ¿Ya? Vamos a entender bíblicamente, desde un punto de vista bíblico, ¿verdad?, no humano, qué es lo que es pecado. La palabra pecado, ¿verdad?, es un término muy conocido en nuestras sociedades, pero ha sido interpretado de muchas maneras. Por ejemplo, la sociedad lo llama indiscreción, los educadores lo llaman ignorancia, los evolucionistas lo llaman trato de bestia, el hombre carnal, ¿verdad?, lo excusa como debilidad y los nuevos teólogos lo declaran egoísmo. Sin embargo, ¿qué es el pecado? Entonces vemos, ¿verdad?, que la sociedad hoy en día en la cual nosotros vivimos tiene distintos pensamientos, ¿verdad?, acerca de lo que es pecado. ¿Ya? La sociedad lo llama indiscreción, ¿ya? Una persona indiscreta, ¿ya?, en la que comete, ¿verdad?, pecado. Los educadores, ¿verdad?, lo llaman ignorancia, ya atribuyen el pecado, ¿verdad?, a la ignorancia. Él hace esto, ¿verdad?, porque es ignorante, porque no tuvo, ¿verdad?, la oportunidad de educarse, de ir a la universidad. Ya lo relacionan con la falta de educación. Los evolucionistas, ¿verdad?, científicos lo llaman el trato de las bestias. A veces el hombre, ¿verdad?, para ellos desciende, ¿verdad?, al nivel de los animales. ¿Ya? Y el hombre carnal lo excusa como debilidad. Es que soy débil, por eso peco. Es que soy débil, ¿verdad?, por eso cometo errores. Pero ¿qué es pecado, verdad? No desde un punto de vista, ¿verdad?, social, sino bíblico. ¿Qué entendemos nosotros, verdad, por pecado? ¿Qué piensa Dios, verdad, con respecto al pecado? Porque para nosotros, verdad, como cristianos, como hijos de Dios, no es tan importante lo que el hombre piensa o lo que dice con respecto al pecado, sino lo que Dios piensa, ¿verdad? Cómo Dios define la palabra pecado. La armatología, ¿verdad?, es una palabra compuesta de dos términos, ¿verdad?, griegos. Entonces la palabra armatología, ¿verdad?, es una palabra griega compuesta de dos palabras, ¿verdad?, que es la primera arma, ya, armatia, ya, que quiere decir, ¿verdad?, pecado, ya, y logía quiere decir, ¿verdad?, entonces estudio, ya. Entonces en la teología bíblica, ¿verdad?, la palabra armatología quiere decir estudio del pecado, ¿ya? Y la armatología es la rama de la teología entonces que estudia la doctrina del pecado desde un punto de vista, ¿verdad?, no social, filosófico, ¿verdad?, humano, sino bíblico. La palabra pecado aparece muchas veces en la Biblia, ¿ya? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, así como otros términos asociados a ella, tales como transgresión, maldad, obra de la carne, desobediencia, rebeldía, impiedad, iniquidad, anatema, entre otros. ¿Ya? O sea, la palabra pecado, ¿verdad?, está asociada no solamente en sí a la palabra pecado en sí, sino también, ¿verdad?, a maldad, transgresión, obras de la carne, desobediencia, etc. ¿Ya? Muy bien, entre otras. Y de acuerdo a 1 Juan 3:4, pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Abramos nuestra Biblia, ¿ya? La Escritura Sagrada en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así la palabra del Señor: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, peca, ya transgrede la ley. ¿Qué ley? ¿La ley humana? No. La ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Estamos en la página número 2 de nuestra apostilla, ¿ya? Ahora, ¿dónde se origina el pecado? Sabemos, ¿verdad?, que el pecado se originó en el huerto del Edén, pero en sí el primer pecado, ¿verdad?, se originó mucho antes
del huerto del Edén. Sabemos que el primero en pecar, ¿verdad?, fue Lucifer, allá en el cielo, cuando quiso, ¿verdad?, colocar su trono o igualarse, ¿verdad?, a Dios. ¿Ya? Ahí nace, ¿verdad?, el primer pecado en el corazón de Lucifer. ¿Ya? Lucifer, ¿verdad?, o Lucero, ¿verdad?, que quiere decir ángel de luz, ¿verdad?, era un querubín hermoso, protector del trono de Dios. Cuando se rebela, ¿verdad?, contra Dios, juntamente, ¿verdad?, con una gran parte de los ángeles, es echado entonces, ¿verdad?, de la presencia del Señor, ¿ya? Y una vez, ¿verdad?, que ve la oportunidad de vengarse, ¿verdad?, contra Dios, ¿verdad?, hace caer al hombre. Este relato lo vemos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, ya como Lucifer se usa, ¿verdad?, o se vale de la serpiente para poder engañar a Adán y Eva y hacerlo, ¿verdad?, caer en pecado. Aquí vemos, ¿verdad?, al hombre entonces cometiendo el primer pecado. Y este pecado, ¿verdad?, no solo afecta a Adán y Eva, sino que a toda la raza humana, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, también, ¿verdad?, a la tierra bajo puesta, bajo, ¿verdad?, maldición por causa de la desobediencia, ¿verdad?, de Adán, del primer hombre, ¿verdad?, cabeza de la humanidad, representante, ¿verdad?, de toda la humanidad, ¿ya? Entonces el primer pecado, ¿ya?, por decirlo así, acá en la tierra, ¿verdad?, surge en el huerto del Edén, ¿verdad?, a través de Adán, ¿ya? Pero el primero en pecar entonces fue no Adán, sino Lucifer en el cielo. Pero cuando hablamos de la tierra, ¿verdad?, el primero en pecar fue Adán, ¿ya? Hay algunos puntos también, ¿verdad?, de vista concerniente a la validez del relato, ¿verdad?, de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Existen tres posturas también, como las hay, ¿verdad?, como las vimos anteriormente con respecto a la palabra o la definición de la palabra pecado, o qué es lo que piensa el hombre, ¿verdad?, con respecto al pecado. El primer punto de vista con respecto, ¿verdad?, al relato de Génesis 3, algunos dicen, ¿verdad?, que es una leyenda, lo cual significa que los hechos no son verdaderos. Esto está muy de moda hoy en día, ¿verdad? Decir que los relatos bíblicos son leyendas o son mitos. ¿Ya? Ojo con esto, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios, ¿verdad?, no es un mito ni es una leyenda. El relato de Génesis capítulo 3, ¿verdad?, es un relato verídico que sucedió. El hombre fue puesto a prueba por Dios, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Tenía todo tipo de árboles, ¿verdad?, para comer, para alimentarse, pero solamente se le había prohibido, ¿verdad?, comer y extender su mano sobre un árbol, ¿ya? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre, ¿verdad?, desobedeció. Entonces, no es un mito, ¿ya? No es una historia, pero el primer punto de vista, ¿verdad?, con respecto a la caída del hombre, en Génesis 3, ¿verdad?, dice que esto es una leyenda. Después tenemos, ¿verdad?, otro punto de vista. Otros quieren preservar la verdad del relato sin tener que aceptar su confiabilidad histórica. Así a M. Hunter lo llama un mito verídico, ¿ya? O sea, este teólogo acá dice, ¿verdad?, que es un mito, ¿ya?, el relato en sí, pero que es verídico, sucedió, pero no como la Biblia lo relata, ¿ya? O sea, ni sí ni no. Ya es un mito, ¿verdad?, pero verídico. ¿Ya? Sabemos que, como dije anteriormente, ¿verdad?, este relato de la caída del hombre, ¿verdad?, en el huerto del Edén no es un mito, es algo, ¿verdad?, un hecho histórico verídico. ¿Ya? Y tenemos una tercera postura. Muchos consideran, dice, ¿ya?, el relato como verdad histórica, objetiva. El relato de la creación, su comienzo, su progreso y su cumplimiento llevan en sí las marcas, tanto en la forma como en la sustancia de un documento histórico en el cual se intenta que aceptemos como verdad real, no solo la afirmación que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vive y se mueve en el mundo, sino también la descripción de la creación misma en todas sus etapas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que esto es un relato, ¿verdad?, histórico verídico, ¿ya?, que sí sucedió. Porque así como nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios formó todas las cosas, también tenemos que creer, ¿verdad?, que el relato bíblico de Génesis capítulo 3 con respecto a la caída del hombre, ¿verdad?, es un relato verídico. A partir del momento, ¿verdad?, que nosotros creemos que el hombre realmente cayó, ¿verdad?, desobedeció, entonces creemos también, ¿verdad?, que por medio de la caída del hombre, ¿verdad?, entró el pecado en la humanidad y este infecta, ¿verdad?, hasta el día de hoy a todos los que nacen, ya desde Adán. Pero también, ¿verdad?, creemos que Cristo vino a este mundo y murió por nosotros, ¿verdad?, para hacernos libres de la culpa del pecado y de las cadenas
del pecado. Amén. Lo aceptamos como un hecho, ¿verdad? Por la fe. Muy bien. El concepto bíblico del pecado. Vimos, ¿verdad? Un concepto bíblico de lo que era, ¿verdad? Pecado. Dijimos que era transgredir la ley de Dios. Pero el concepto bíblico del pecado viene de un estudio de las palabras usadas en ambos testamentos para definir el pecado. Los términos, dice, son numerosos, ¿ya? En comparación con las palabras para denotar la palabra gracia en la Biblia, que solamente necesita 3 palabras. Para expresar la gracia, ¿verdad? Es gen, gesed en el Antiguo Testamento y harisen, ¿verdad? Ya en el Nuevo. ¿Ya? O sea, para hablar de la gracia de Dios se necesitan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente 2 palabras, hebrea, ¿verdad? Y una en el Nuevo Testamento. Pero cuando se habla de pecado, ¿verdad? Ahí vamos a ver, hay una infinidad, una lista, ¿verdad? Tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? De palabras que definen ya la palabra pecado. Ya estamos en la página número 3 de nuestra apostilla. Usted puede acompañarme entonces con su material. Muy bien. Vamos entonces a ver palabras en el Antiguo Testamento que definen ya la palabra pecado. ¿Ya? Vamos al Antiguo Testamento, entonces la primera palabra, ¿verdad? Es jata, ¿ya? Que la transliteración, ¿verdad? Inglesa lo traducen, ¿verdad? Como shata, ¿ya? CH, shata, pero la realidad, ¿verdad? Lleva una het, ¿ya? Y los judíos no pronuncian esta palabra, ¿verdad? Como shata, sino como jata, ¿ya? O le ponen una K al frente, pero se pronuncia como jata. Una het, una T y una alef. Jata. ¿Ya? La palabra, ¿ya? Jata en toda su forma, esta palabra básica para designar el pecado, ocurre cerca de 522 veces solamente en el Antiguo Testamento. Su significado básico es errar el blanco y equivale a la palabra griega armata, ¿ya? Armatano, ¿ya? Entonces la palabra jata quiere decir eso, errar el blanco, y ocurre 522 veces. Ojo con esto, ¿ya? Muchas veces ocurre la palabra jata en el Antiguo Testamento y quiere decir errar el blanco. O sea, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Define la palabra pecado, ¿verdad? O iniquidad como errar el blanco. En este caso, ¿verdad? Podemos utilizar el ejemplo del arco, ¿ya? Y el blanco. El arquero, ¿verdad? En vez de dar el blanco, ¿verdad? Da fuera del blanco. Desvía la flecha, ¿ya? Eso es jata. Es, ¿verdad? Errar el blanco que es Dios. El hombre debería dirigirse hacia Dios, servir a Dios, ¿verdad? Pero por causa de su iniquidad, de su pecado, erra el blanco. Vamos a ver un ejemplo, Éxodo, donde utiliza, ¿verdad? En hebreo la palabra jata. Vamos a ver Éxodo 20:20. Ya, abra su Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo número 20. Dice así: y no subirás ya por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Ya, vamos a ver otra referencia, porque parece que esta aquí no está correcta. Jueces capítulo 20, verso 16. Jueces 20, ya, Jueces capítulo 20, verso 16. Abramos nuestra Biblia entonces en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Dice así. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran ambidiestros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda de un cabello y no erraban, dice. ¿Ya? O sea, ellos tiraban, ¿verdad? Eran tan diestros estos hombres, ¿verdad? Que tiraban, dice, una piedra al cabello, ¿ya? De un animal y no erraban, ¿ya? Entonces la palabra jata quiere decir eso, errar el blanco. Cuando el hombre, ¿verdad? Peca, erra el blanco, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿verdad? Que es Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Proverbios 8:36, ¿ya? Proverbios capítulo 8, versículo número 36. Amén. Proverbios capítulo 8, verso
36. Estamos viendo entonces la primera palabra que nos define, ¿verdad?, como pecado, es la palabra jata. Capítulo 8, versículo... También está con problema esta... No, está bien. 8:36. Mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ya? El que peca contra mí se defrauda su alma. Aquí usa la palabra, ¿verdad?, jata. ¿Ya? Quiere decir, ¿verdad?, errar el blanco. O sea, la persona que peca contra Dios, ¿verdad?, ya erra el blanco y defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice, ¿verdad?, el escritor de Proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la primera palabra, ¿verdad?, que define, ¿verdad?, se define como pecado también, ¿verdad?, es la palabra jata, que nos ayuda a entender qué es lo que es pecado, es cerrar el blanco. ¿Ya? Tenemos una segunda palabra que es muy común también, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que es la palabra ra, que quiere decir, ¿verdad?, mal o malo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Así como la palabra tov, ¿verdad?, en hebreo es bueno. Ya una palabra, una persona tov es buena. Dice la Biblia que cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad?, vio Dios que era tov, era bueno. ¿Ya? Así también la palabra ra quiere decir, ¿verdad?, malo o mal. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, ¿verdad?, un texto bíblico. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Dice esta palabra que se usa cerca de 444 veces, estamos en la página 3, en el Antiguo Testamento, y que equivale a cacos o ponero, lleva en sí la idea básica de romper o arruinar. A menudo significa calamidad y se traduce por la palabra mal. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Génesis 3:5, donde encontramos en el texto original hebreo, ¿verdad?, la palabra ra. Génesis 3:5, cuando el hombre entonces peca, ya, como decía anteriormente, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Génesis 3:5 dice: mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el tov, el bien, tov, y el mal, ra. Aquí utiliza, ¿verdad?, si usted va al texto original, ¿ya?, entonces va a encontrar la palabra ra, que quiere decir mal. Entonces, esta palabra, ¿verdad?, quiere decir mal, ¿verdad?, y tiene que ver, ¿verdad?, básicamente con romper o arruinar, que es lo que hace el pecado. El pecado rompe al hombre, ¿verdad?, lo arruina, rompe el diseño original, ¿verdad?, que Dios, con el cual Dios creó al hombre, ¿verdad?, y lo arruina. Eso es el pecado, ¿verdad?, arruina a la persona. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos viendo, ¿verdad?, entonces algunos conceptos ya que tienen que ver con la palabra pecado solamente en el Antiguo Testamento. Después tenemos la palabra pasá, pashá, ya, la palabra pashá, ya, bendito sea el nombre del Señor. La idea básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce como transgresión, ya, sea una persona, ¿verdad? Entonces, pashá, ¿verdad?, es una persona que se rebela contra Dios. El hombre, ¿verdad?, se rebela contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y peca. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a rebelarse en contra de Dios al hombre. ¿Ya? Vamos a 1 Reyes, capítulo 12, versículo 19. 1 Reyes, capítulo 12. Vamos allá. Primer libro de Reyes, capítulo 12. ¿Ya? Versículo número 19. ¿Ya? 1 Reyes 12, 19. Veamos lo que dice ahí la palabra del Señor entonces con respecto al pecado. ¿Ya? 1 Reyes 12, 19. Aquí usa la palabra pasá, ¿ya?, o la palabra pashá. ¿Ya? Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Ya? Así se apartó o se rebeló la casa de Israel de la casa de David hasta hoy. Esta palabra apartarse, ¿verdad?, es pashá. Quiere decir, ¿verdad?, rebelarse. Israel se rebeló contra la casa de David cuando se produjo, ¿verdad?, entonces la división del reino. Ya se rebelaron en contra de la casa de David. Lo mismo hace el hombre, pashá, se rebela, ¿verdad?, en contra de Dios. También tiene que ver, ¿verdad?, con la palabra pecado. Entonces hemos visto ya tres conceptos. Shatá,
la palabra jatá. Primero, ¿verdad? La palabra jatá quería decir, ¿verdad? Quería decir, ¿verdad? Vimos acá, errar el blanco. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra jatá. Entonces el hombre que peca erra el blanco que es Dios. ¿Ya? Después vimos la palabra ra, que quiere decir malo o mal. ¿Ya? La palabra, ¿verdad? Ra quiere decir mal. ¿Ya? O quebrar, o arruinar. ¿Ya? La persona que peca se arruina, se quebra, ¿ya? Hace el mal. ¿Ya? Después vimos la palabra pashá, que quiere decir, ¿verdad? Revelarse, bendito sea el nombre del Señor. Son todas estas aquí, ¿verdad? Manifestaciones del pecado, ¿ya? Una persona, ¿verdad? Que se aparta de Dios, ¿verdad? Se revela en contra de la voluntad del Señor. Y la palabra, ¿verdad? Que yo marqué acá, ¿ya? Es una palabra bien común, la palabra abon, ¿ya? Aquí la transliteración, ¿verdad? Inglesa la translitera como W, ¿verdad? Pero en la realidad es una B corta, ya para nosotros, ¿verdad? Abon, ¿ya? Abon, bendito sea el nombre del Señor, que es la palabra que más aparece, ¿ya? Y que más define, ¿verdad? Pecado, ¿ya? En hebreo, ¿ya? Y la palabra abon, ¿ya? Esta palabra incluye a la vez la idea de iniquidad y culpabilidad, las cuales estaban muy relacionadas en el pensamiento hebreo. Vamos a ver 1 Samuel 3:13. Aquí aparece, ¿verdad? La palabra abon, pecado, ¿ya? Dice así: y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han envilecido, y él no los ha estorbado. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí el profeta, ¿verdad? Hablándole, ¿verdad? El Señor hablándole ya a Samuel, bendito sea el nombre del Señor, dice que él les va a mostrar y va a juzgar a la casa de Elí, ¿verdad? Por causa del pecado de sus hijos, porque el pecado de ellos era grave, ¿verdad? Se acostaban, ¿verdad? Con las vírgenes que velaban a las puertas, siendo hombres casados y sacerdotes, ¿verdad? Del Señor, se acostaban con las vírgenes que velaban a la puerta del tabernáculo, bendito sea el nombre del Señor, y que no eran prostitutas, sino que eran jóvenes, ¿verdad? Que estaban ahí, ¿verdad? Vírgenes que se consagraban al Señor, ¿verdad? Para los mandados. De repente el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote necesitaba comprar algo, hacer algo afuera, él no podía salir, ¿verdad? Por causa que estaba sirviendo al Señor dentro del tabernáculo, mandaba entonces a estas jóvenes. Y estos jóvenes se aprovechaban, ¿verdad? Y el pecado era grave, dice la palabra del Señor. Entonces ahí vemos la palabra, ¿verdad? Abon, ¿ya? Que quiere decir entonces, ¿verdad? Iniquidad, culpabilidad, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Después tenemos otra palabra, ¿verdad? Ya tenemos otras palabras que son también bíblicas, que tienen que ver, ¿verdad? Con el pecado, con el concepto de pecado, que es la palabra shagag, ¿ya? Shagag, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, que la encontramos en Isaías 53:6. La palabra significa errar o descarriarse, como lo hiciera una oveja o un borracho, dice. Isaías 53:6, ya encontramos la palabra shagag, ¿ya? Abra su Biblia en Isaías, ¿ya? Capítulo 53, verso 6, ¿ya? 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, shagag, de todos nosotros. Ya dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno tomó su camino, mas Dios, ¿verdad? Tomó nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras rebeliones y las cargó sobre Cristo. ¿Ya? Entonces acá también encontramos otro concepto, ¿verdad? ¿Ya? De la palabra pecado, que quiere decir descarriarse o errar como lo hace una oveja o un borracho. La palabra shagag. ¿Ya? Después tenemos, ¿verdad? La palabra asham. ¿Ya? Asham, otro concepto más, ¿verdad? Para pecado. Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el templo en Levítico, Número y Ezequiel. Quiere decir culpabilidad delante de Dios es la idea principal. Aquí tiene que ver, ¿verdad?, con pecados que se cometen contra Dios con respecto al culto
a Dios, ¿verdad? Con respecto a las ofrendas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Levítico, capítulo 2, capítulo 5, perdón, versos 2 y 3. Libro de Vaikra, ya en hebreo. El libro de Levítico, ¿verdad? El verdadero nombre Levítico es Vaikra, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Y llamó. Levíticos capítulo 5, versos 2 y 3. Capítulo 5, versos 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiese tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá pecado. Aquí está la palabra, ¿ya? Hasham, ¿ya? Habrá pecado. Se dan cuenta que esta palabra tiene que ver con, más que nada, con los ritos del templo, ya, con las cosas santas. Bendito sea el nombre del Señor, ya. La palabra shagat tiene que ver con los rituales del templo, con las cosas sagradas, cuando la persona pecaba, ya, tocando un animal inmundo, ¿verdad? O transgrediendo alguna ley del Señor que tiene que ver con respecto al tabernáculo o los sacrificios. Después tenemos la palabra asham, ¿ya? Otra palabra más, ¿verdad? Bendito sea, no, es la palabra asham, la que vimos anteriormente, que tiene que ver con los pecados del templo, ¿ya? Después tenemos la palabra rasha, ¿ya? Que viene siendo, ¿verdad? ¿Ya? Aquí no la tenemos. No, asham, no la tenemos acá. Falta la palabra rasha, ¿ya? Vamos a agregarla acá entonces inmediatamente. Rasha, ¿ya? Ya vimos la palabra shagar, ¿verdad? Asham. Nos falta ahora rasha, ¿ya? La palabra rasha, estamos en la página número 3, rara vez usada antes del exilio, dice, ocurre con frecuencia en los salmos, Ezequiel y en la literatura sapiensal, como de proverbio. Significa lo malo, lo opuesto a lo justo, ¿ya? Eso quiere decir, ¿verdad? La palabra entonces rasha, lo malo, lo opuesto a lo justo. Vamos al libro de Éxodo, ¿ya? O Shemot, ¿verdad? Nombres, quiere decir, ¿verdad? La palabra Shemot. Éxodo, capítulo 2, verso 13, ¿ya? Entonces vamos a ver la palabra ahí, rasha, en hebreo, ¿verdad? Que quiere decir malo o opuesto a lo justo. Éxodo 2:13 dice, y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo el que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿Ya? Dijo el que hacía la injuria, o sea, el que estaba haciendo, ¿verdad?, lo malo, hiriendo a su prójimo. Moisés vio, ¿verdad?, como un hebreo golpeaba, ¿verdad?, a otro. Aquí encontramos entonces la palabra, ¿verdad?, rasha, que quiere decir, ¿verdad?, opuesto a lo justo. Ya, todas estas palabras que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, ya, del Antiguo Testamento, ¿verdad?, tienen que ver con pecado, ¿ya? Y por último tenemos la palabra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ta'á, ¿ya? Ta'á. Esta palabra significa extraviarse también, descarriarse, en el sentido premeditado, ¿ya? No accidental, aunque la persona no se dé cuenta de la extensión de su pecado, ¿ya? O sea, esta palabra, ¿verdad?, entonces quiere decir extraviarse, ¿verdad?, o descarriarse, pero en el sentido premeditado. O sea, la persona peca sabiendo lo que está haciendo. Ya es diferente una persona, ¿verdad?, cuando peca, ¿verdad?, y no conoce a Dios, no conoce la palabra del Señor. Esta palabra ta'á quiere decir eso, pecar premeditadamente o descarriarse premeditadamente. Vamos al libro de, ¿ya?, Números, ¿ya?, que en hebreo es Be-Midbar, que quiere decir en el desierto. Números capítulo 15, verso 22. Números 15, verso 22. ¿Ya? Números 15, 22. Dice, y cuando errareis, ¿ya? Aquí está la palabra ta'á, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, ¿ya? O sea, aquí la palabra ta'á quiere decir entonces errar conscientemente, ¿ya? O sea, la persona, porque aquí le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando erréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a
Moisés. Le está hablando aquí, ¿verdad? ¿Qué? Le está hablando a un pueblo que ya conoce los mandamientos, ¿ya? Pero que sin embargo, ¿verdad? Está errando, está pecando conscientemente, ¿ya? Entonces, hemos visto, ¿verdad? Todas estas definiciones, ¿verdad? Todas estas palabras definen lo que es en sí pecado, ya desobedecer, ya quebrarse, ¿verdad? Malograrse delante de la presencia del Señor, descarriarse, pecar deliberadamente. Todas estas, ¿verdad? Definiciones muestran lo que es en sí, ¿verdad? El pecado en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Palabras que definen, ¿verdad? Pecado. No voy a poder leer todos los textos bíblicos, ¿verdad? Porque si no estaríamos toda la tarde acá, ¿ya? Pero voy a leer algunos, ¿verdad? Para que vamos viendo y entendiendo. Tenemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el griego, ¿verdad? La palabra kakos, ¿ya? La palabra kakos, estamos en la página 3, ¿ya? Muy bien. Con la connotación de malo. El adverbio se usa algunas veces en alusión al mal físico, es decir, enfermedad. ¿Ya? Aquí esto nos enseña que muchas veces, ¿verdad? Muchas de las enfermedades, ya que los cristianos padecen, ¿verdad? Y personas padecen, ¿verdad? Son productos, ¿verdad? Del pecado. No estoy diciendo que todas, pero muchas veces, ¿verdad? Las enfermedades, ¿verdad? Son productos del pecado. Nos muestra esta propia palabra, ¿verdad? Cacos, ¿ya? Que quiere decir, ¿verdad? Alusión al mal físico o enfermedad, y se asocia, ¿verdad?, con el pecado. Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, verso 32. Marcos capítulo 1, verso 32. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal, aquí está, ¿ya? Y endemoniados, o sea, todas las personas, ¿verdad?, que estaban enfermas, que tenían un mal, ya por causa del pecado. Aquí encontramos la palabra kakos, ya, que es una palabra griega, ya, que también, ¿verdad?, tiene que ver, ¿verdad?, y hace referencia al pecado, ya, al pecado o a la enfermedad originada por la maldad, al mal. Después tenemos la palabra poneros. Este es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral, ¿ya? Mateo capítulo 7, verso 11. De ahí viene la palabra de poneros, viene la palabra pornea, ¿ya? De la misma raíz, Mateo 7, 11, ¿ya? De la cual viene también la palabra pornografía, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es, ¿verdad?, inmoralidad. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas... Miren lo que dice Jesús aquí. Pues si vosotros siendo malos, pornea, poneros, malos, ya moralmente, ¿verdad? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Ya cuando Jesús dice acá, ¿verdad? Si vosotros siendo malos, poneros, ya moralmente siendo malo, porque el hombre es malo por naturaleza, ¿verdad? Sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial los coloca, ¿verdad?, como ejemplo. Entonces aquí encontramos la palabra poneros. Después tenemos la palabra acebes, ¿ya? Otra palabra más griega que define, ¿verdad?, el pecado, con el significado de impío. Esta palabra aparece mayormente en 2 de Pedro y Judas, referentemente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina impío. ¿Ya? La palabra acebes, entonces en griego, ¿verdad?, quiere decir impío, una persona mala, una persona, ¿verdad?, que no tiene en sus pensamientos, en su vida a Dios. Romanos capítulo 4, verso 5, vamos a leer. ¿Ya? Estamos viendo entonces en el Nuevo Testamento ahora palabras que definen, ¿verdad?, lo que es el pecado. Romanos 4, 5, mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, dice, la fe le es contada por justicia. ¿Ya? O sea, tenemos a alguien, ¿verdad?, que justifica al impío. Cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad?, Él nos justifica como impío, como hombres malos, como hombres perversos, incrédulos, ¿verdad?, y nos hace hijos de Dios. ¿Ya? Bien. Después tenemos la palabra enojos, ¿ya? La palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte, ¿ya? Mateo capítulo 5, verso 21 y 22, usted lo puede leerlo, ¿verdad?, tranquilamente. Entonces tenemos la palabra enojos, que significa culpable
y se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Después tenemos acá una palabra, ¿verdad?, bien común, que es así como la palabra más común para pecado en el Antiguo Testamento era avon, ya aquí en el Nuevo Testamento es la palabra armatia. ¿Ya? La palabra armatia es la palabra más común, más usada en el Nuevo Testamento, y de ahí viene armatología, ¿ya?, para pecado. Esta es la palabra que se usa con más frecuencia para designar el pecado y ocurre en sus varias formas, unas 227 veces. Fíjese usted, cuando un escritor quería una palabra inclusiva para el pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar el blanco, pero como en el Antiguo Testamento, esta no es solamente una idea negativa, sino que también incluye la idea positiva de darle a la marca equivocada. ¿Ya? Mateos capítulo 1, verso 21. ¿Ya? Mateos 1, 21. ¿Ya? O sea, armatia no solamente quería decir errar el blanco, sino también, ¿verdad?, quería decir, ¿verdad?, dar en el blanco. Ya se podía usar dependiendo del contexto. Mateos 1, 21 dice: y tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus armatia, pecados. Ya aquí está la palabra, ¿verdad?, griega, armatia. Te la puede procurar en el griego, ya, que quiere decir errar el blanco. Ya, o sea, Jesús vino a salvarnos, vino a corregir nuestro camino, ¿verdad? Vino a ayudarnos a dar en el blanco, que era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Armatia, entonces, es la palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para definir lo que era pecado. Página 5. Seguimos con las definiciones entonces de palabras que nos muestran lo que es pecado. Tenemos la palabra adikia. Adica, esta se refiere a cualquier conducta injusta. En el sentido más amplio, se le aplica a las personas no salvadas. ¿Ya? O sea, la palabra adikia, ¿verdad? Esta palabra se utiliza, ¿verdad?, para personas, ¿verdad?, no salvas o cualquier tipo de conducta injusta. Después tenemos anomos, ¿ya? La palabra anomos, muchas veces traducida como iniquidad. La palabra significa sin ley. Se refiere al quebrantamiento de la ley en su sentido más amplio, ¿ya? O sea, una persona anomos, ¿verdad?, es un inicuo. Es una persona, ¿verdad?, que infringe la ley de Dios. Es una persona, ¿verdad?, sin ley. ¿Ya? Las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad?, son anomos, son inicuos. ¿Ya? 1 Timoteo 1:9, vamos allá. 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 9, dice, ¿ya?, así: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, o sea, personas sin ley, inicuas. ¿Ya? Aquí se utiliza, ¿verdad?, la palabra entonces anomos. Después tenemos la palabra parabates, ¿ya?, con el significado de transgresor. Esta palabra usualmente se relaciona a violaciones específicas de la ley. ¿Ya? Después tenemos agnoein. Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Principalmente esta palabra agnoein se utiliza, ¿verdad?, para las personas que adoran, ¿verdad?, otros ídolos, otros, ¿verdad?, dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Después tenemos planao. El extraviarse en un sentido de culpa es el significado de esta palabra. 1 Pedro 2:25. Las personas pueden engañar a otras, extraviarlas. ¿Ya? Esta persona, ¿verdad?, planao, es una persona, ¿verdad?, que hace tropezar a otro, lo hace pecar. Él peca, ¿verdad?, pero hace también pecar a otro. Es una persona planeado, es una persona, ¿verdad?, planao, que hace, ¿verdad?, extraviar en cierto sentido a otra persona. Jesús dice sobre este pecado, ¿verdad?, que este pecado es grave, que mejor le fuera al hombre, ¿verdad?, atarse ya una piedra de molino al cuello que hacer tropezar, ¿verdad?, ¿ya?, o extraviarse a uno de estos pequeñitos, planao. Ahí utiliza, ¿verdad?, la palabra planao. Estamos viendo entonces definiciones que tienen que ver con la palabra pecado, con lo que es el concepto de pecado. Y por último, tenemos paraptoma, ¿ya? No, esta es la antepenúltima. Paraptoma, ¿ya? Paraptoma, ¿ya? La idea de esta palabra es ofender, y en la mayoría de los casos, a propósito, Pablo usa esta palabra 6 veces en Romanos, del capítulo 5, versos 15 al 20. ¿Ya? O sea, lo que nosotros más hacemos, ¿verdad?, es paraptoma, ofender
a Dios. Ofendemos a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros malos caminos, nuestras malas conductas. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Y por último tenemos hipócrisis. ¿Ya? Tenemos página número 5. Tenemos la palabra, ¿verdad? Hipócrisis. ¿Ya? Que de aquí viene la palabra hipócrita. ¿Ya? Hipócrisis, ¿verdad? O hipócrita es una palabra, ¿verdad? Griega. ¿Ya? La palabra hipócrita se utilizaba para los actores de la época, ¿verdad? Que actuaban en los teatros, ¿verdad? Se les llamaba hipócrita, no se les llamaba actores, se les llamaba hipócritas. ¿Ya? Amén. De ahí viene la palabra hipócrisis o hipocresía. La palabra incorpora 3 ideas. El interpretar falsamente como un oráculo, pudiera hacerlo. Aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Estas ideas parecen unirse al relato de la defección de Pedro en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21. Ahí encontramos la palabra hipócrisis, ¿ya? Porque Pablo reprende, dice, ¿verdad? Le cuenta a los Gálatas que reprende a Pedro, ¿verdad? Porque él se portaba hipócritamente. Cuando venían los judíos a visitarlo, ¿verdad? Él judaizaba. Cuando los judíos se iban, ¿verdad? Él se juntaba con los gentiles. Entonces, ¿verdad? Pablo vio aquí en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21, ¿verdad? Esta hipocresía, esta palabra hipócrisis, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que reprendió a Pedro entonces, ¿ya? Por causa de su hipocresía, por tener doble estándar, ¿ya? Y la persona que peca, ¿verdad? Y cuando pecamos somos hipócritas, muchas veces porque estamos en pecado, ¿verdad? Pero actuamos de tal manera y nos vestimos de santidad, ¿verdad? Y nos comportamos como santos, cuando en realidad sabemos, ¿verdad?, que estamos mal delante de la presencia del Señor. Ahí se utiliza la palabra hipócrisis o hipócrita, ¿ya? En una definición dice, ¿qué es lo que es pecado? Después de todo lo que hemos visto, ¿verdad?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? El pecado puede ser propiamente definido usando todas estas palabras descriptivas para sus varias formas, como se hallan en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Semejante definición sería precisa, aunque larga, por cierto. Pudiera ser una buena idea definirlo así. El pecado es cerrar el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante e impiedad. Crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. Entonces, si fuéramos a definir, ¿verdad?, pecado, podríamos decir todo esto. ¿Ya? Es ser rebelde, es iniquidad, es extraviarse, es perversidad, es errar el blanco, es impiedad, es andar fuera de la ley, es ignorancia y ofensa. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, esta larga, ¿verdad?, definición de lo que es pecado y de lo grave que es el pecado delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, cada día a ser fiel, ya, a no pecar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, y poder andar y llevar una vida en santidad delante de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. Entonces dejamos hasta aquí la clase. Próxima clase vamos a continuar entonces con el tema, con la clase número 2 de armatología o doctrina del pecado. Que el Señor les bendiga. Amén.